Muy buenas noches, mi nombre es Karina Aguilar Galindo, pertenezco al programa de formación de Ingeniería de Alimentos de la UNAD, matriculada al curso de transferencia de calor. A continuación voy a dar una breve explicación sobre el uso de sensores para el modelamiento matemático durante el tostado de granos de cacao de la variedad chuncho. Se ha podido observar que en la provincia de la Convención en Perú hay diferentes procesadores de este tipo de grano de cacao para la elaboración de chocolate de mesa y pasta dura como la manteca de cacao, en donde utilizan hornos convencionales para este dicho proceso de tostado, pero no tienen en sí el control de temperatura debido a que ellos utilizan son termómetros análogos, y es ahí donde algunos estudiantes de la Universidad de Quillaba de Perú han hecho estudios sobre ingresar sensores tipo K para obtener esta dicha información. Entonces, una de las investigaciones para las propiedades sensoriales del chocolate se utilizó dos valores o dos medidas. Una fue de 118 grados Celsius por 11 minutos y la otra de 120 grados Celsius por 9 minutos para que el tostado del chocolate sea mejor. Bueno, entonces dice que el tostado es el proceso de transferencia de calor y está sujeta a la temperatura del tostador y el tiempo del tostado. Con la ayuda de estos sensores de temperatura es una herramienta valiosa para monitorear y predecir las temperaturas del grano durante el tostado. El objetivo es evaluar la temperatura del centro geométrico de los granos de cacao chuncho durante el tostado en el horno eléctrico mediante 6 modelos matemáticos, como se pueden observar acá. Bueno, ahora continuamos con el procedimiento. Bueno, entonces los granos principalmente, primeramente se seleccionaron de grandes, medianos y pequeños, y estos fueron fermentados durante 5 días, secados al sol en masa constante y empacados en bolsas de polietileno plásticas, en donde el contenido de agua fue determinado por el método de estufa patrón, en donde tuvieron términos de 105 grados Celsius por 24 horas por 3 repeticiones, o sea, por 3 días consecutivos. Bueno, para el control de la temperatura se utilizó sensores tipo K, en donde se utilizaron vía Bluetooth, considerando que los granos deben de estar uno situado del otro en una bandeja de acero inoxidable dentro del horno. Para así se distinguieron se hicieron dos pruebas con dos diferentes masas. Una masa de 100 gramos, y la otra de 200 gramos. Ocupando más del 50% de la bandeja. En uno de los granos se hizo un agujero de 1.33 milímetros hasta el centro geográfico. Bueno, entonces, como se puede observar, un sensor se utilizó para los 5 centímetros del grano y el otro para la determinación de la temperatura como tal de los granos, en donde se encendió el controlador de temperatura hasta que alcanzara una temperatura máxima de 250 grados Celsius. Alcanzando esta temperatura se abrió la puerta del horno. Inmediatamente se colocó el sensor tipo K en el grano perforado y colocado en el centro geométrico, como se puede observar acá, de este grano. El tostado se verificó con los estallidos, o sea, la crujencia del grano, por la salida de vapor del agua de los granos y por la temperatura del centro geométrico. Estos datos fueron recolectados por sensores que fueron ajustados a modelos matemáticos, como se dijo anteriormente, y se colocan en una plantilla de Excel y grafican mediante un software Original Pro 2021B. Y los experimentos se realizaron durante 4 repeticiones para obtener mejores resultados y así poder comparar.
Bueno, aquí como podemos observar tenemos algunos resultados. Por ejemplo, en esta primera tabla tenemos las propiedades axiales y gravimétricas de los granos de cacao utilizando un diámetro mayor de A, B y C, diámetro medio geométrico, esfericidad, masa de un grano, calor específico y conductividad térmica. Que esto se da gracias a la ley de Fourier. Bueno, como podemos observar, estas son las ecuaciones utilizadas, donde este término es diámetro medio geométrico, este es el diámetro A, que es el mayor, diámetro B, que es el diámetro medio, y el diámetro menor. Y esto es para hallar la esfericidad, como podemos observar. Entonces, los estudiantes hicieron una comparación del grano de cacao chuncho y con el grano de cacao híbrido, en donde obtuvieron estos resultados, en donde el grano de cacao son considerados menores, ya que el grano de cacao híbrido tuvo un diámetro de 15.65 y este tuvo un diámetro medio de 11.13, o sea, menor comparado con el grano de cacao híbrido. Y una esfericidad del 0.61. Entonces, siendo estos pequeños y más esféricos que los granos de cacao híbridos. Según la ley de Fourier, se adquirió una medida L, que es la media espesura de la transferencia de calor, en donde se determinó la mitad del valor del diámetro C, obteniendo un valor de 0.365. Bueno, en esta segunda gráfica tenemos las temperaturas obtenidas cuando se ingresan los sensores al horno, en donde comenzamos en el minuto 0, se observa que hasta los 4 minutos obtiene una temperatura de 250 grados Celsius. Ahí decae la temperatura, por lo que ahí es donde se abre la puerta del horno y es cuando ingresa aire frío con el aire caliente, y entonces ahí disminuye la temperatura al ingresar los sensores de tipo K en el grano que se había hecho un agujero para empezar a obtener dicho valor. Cuando se cierra la puerta, entonces se observa que hay una mayor temperatura en el centro del grano. Y bueno, acá vuelve a decaer porque otra vez se abre la puerta para obtener los sensores con otros granos. Y así ya se mantiene aquí, ya empieza una curva típica de la transferencia de calor, ya que es una fase de homogenización a las nuevas condiciones de temperatura. Bueno, en esa tercera figura se puede observar que hay dos gráficas, una para el tostado de 100 gramos y otra para el tostado de 200 gramos, como se ha dicho anteriormente, quisieron utilizar dos masas muy diferentes. Entonces se puede observar que hay mejores resultados en el tostado de 100 gramos y no en el tostado de 200 gramos, debido a que en este se utiliza medida de 5 centímetros de diferencia al tostado de los 100 gramos. Entonces aquí es donde cuando se abre el horno es donde empieza el desligado del horno, o sea, el desligado de temperatura, como se puede observar en estas dos figuras. Bueno, como podemos observar ya en esta figura 4 hay otras dos gráficas diferentes, en donde en la primera gráfica hay datos experimentales del tostado de 100 gramos y de 200 gramos con el modelo de sistema concentrado, en donde en la línea roja es el pronóstico de la temperatura de la superficie de los granos, siendo que al final del tostado la diferencia del centro y la superficie fueran de 3.66 grados Celsius, mientras que la temperatura de la mitad del espesor del grano fue prácticamente la misma temperatura del centro en el tostado de los 200 gramos, como podemos observar. Y en esta segunda ya empiezan a participar de la ley de Fourier para las temperaturas del centro, en el centro de la superficie,
de los granos durante el tostado de los 100 gramos en el horno convencional, utilizando estas ecuaciones, la 3 y la 4. Aquí se puede especificar más detalladamente qué significa cada uno de los términos. Por último tenemos las constantes, la medida de error de los 6 modelos matemáticos que se utilizaron. En los sistemas concentrados de 100 y 200 gramos, la segunda ley de Fourier, de Paget, de Weber, de Milligny y Peleg, en donde los R2 estuvieron próximos al 1, siendo esto un resultado muy efectivo. La MRS en grados Celsius, en donde los pronósticos pasaron de 0.425 y 6.347 grados Celsius para los tostados de las masas de 100 y 200 gramos. Y el porcentaje de error en todos los modelos fueron a menos 10%, o sea, obteniendo un buen resultado, en donde se define que el modelo que más se ajusta en el sistema concentrado es el sistema concentrado, obteniendo un valor de 0.369 margen de error, o sea, muy mínimo a los diferentes modelos matemáticos, en donde en general todos los modelos matemáticos son buenos valores en los ajustes del procedimiento, como se pueden observar en esta tabla. Y así hemos finalizado esta explicación aplicando la transferencia de calor en el horno convencional para el tostado de los granos de cacao y la ley de Fourier para las diferentes ecuaciones y obtener así los valores experimentales. Muchísimas gracias.